su favorito. Yo tengo mi favorito, pero quiero escucharlo a ustedes primero. Eh, bueno, voy a empezar yo. Yeuris, primero que todo me van a disculpar un poquito por el audio, se escucha un poco de eco. No estoy en mi habitación habitual, estoy en un salón. Así que bueno, voy a estar haciendo mi mayor esfuerzo. Espero que el audio por lo menos se me entienda lo que quiero decir. Bueno, ¿por dónde empezar? Es una final eh, inédita, según los análisis que se han hecho en estos días entre los Metros y Titanes. Número uno, por el nivel de ambos equipos, encabezado por el equipo de los Metros, que tiene un plantel repleto de talento. Entonces, la semana pasada, Yeuris, estuvimos hablando de cuando el equipo de los Metros perdieron el primer partido de la semifinal contra los Indios, que el equipo debía de hacer ajustes, específicamente de la parte técnica del coach Melvin López, por el plantel que tiene el equipo de los Metros, ¿no? Un plantel con Juan Guerrero, quien es el jugador más valioso de la temporada regular, tienen a Víctor Liz, tienen a Norris Cole, Henry Sims, o sea, básicamente los 8 o 9 jugadores del equipo de los Metros son titulares todos. Y es un equipo que tiene bastante profundidad, incluso durante la temporada regular fue el mejor equipo y terminó en primer lugar en la fase de eliminación por igual. Entonces, por esa parte, el equipo de los Metros tiene un equipo bastante sólido, pero por el otro lado, un equipo de los Titanes que en nombres no se iguala a los Metros, pero tú tienes ahí a un Yacel Pérez, tienes a un Richard Bautista, Manito, quien fue seleccionado el jugador más, defensivo del año. Entonces uno dice, bueno, en un equipo que tiene muchos nombres, se ve bastante sólido, pero otro equipo que tiene nombres, pero son muy aguerridos en defensa. Y es un equipo que suele defender muy bien, y me refiero al equipo de los Titanes. Entonces, hay un contraste bien interesante y yo creo que esta serie será bien interesante por ese tipo de contraste, ¿no? Porque el equipo de los Metros es muy profundo, pero los Titanes es un equipo con mucho talento, pero que sabe defender muy bien y sabe también limitar muchísimo al contrario. Entonces, hay que ver cómo podrá contrarrestar esto el equipo de los Metros en esta serie. Sí, como tú dices, un equipo de los Metros mucho más profundo. En el papel salen como favoritos. Esa profundidad de los Metros a veces es complicada de manejar, se vio en el primer juego de la semifinal, pero ahí tienen a Melvin López, ni hablar de Melvin López. ¿Quién más que Melvin López para manejar esos egos y esas cosas? Pero sí, en profundidad y todo eso, sí, son dos equipos también defensivos. La rapidez de los Titanes yo creo que va a jugar un papel importante en la final. Los triples de los Metros, si le empiezan a entrar como en la semifinal, pueden abrir mucho la defensa, que eso podría causar un efecto negativo para esa defensa de los Titanes, que vemos que es una defensa más hombre a hombre, más rápida, pero sí, en el papel salen favoritos los Metros por esa profundidad. Bueno, mira, realmente en esta final que inicia hoy a las 8 de la noche, en 50 minutos, en menos de 50 minutos, estaremos ya todos sintonizando esa final, ya que hoy no nos trasladamos a Santiago. La verdad es que los Metros de Santiago son favoritos por dos razones. Primero, fueron los que dominaron la temporada completa. En el primer lugar. Segundo, porque tienen la ventaja de la casa. Tienen la ventaja de la casa porque es el equipo que quedó en mejor posición. Eh, con relación a la serie contra los Leones, que los Titanes barrieron esa serie 3-0, eh, díganme ustedes, era el equipo más débil de los cuatro que avanzaron. Sin embargo, los Indios de San Francisco pudieron ganarle la primera a los Metros y después de ahí no vieron a Linda. O sea, que también le ganaron 3 consecutivos. O sea, que realmente, si tú te pones a analizar, ok, perdieron cuando Víctor Lee entró, no, o sea, el primer día de adaptación, el equipo cambió su forma de jugar y perdieron ese primer encuentro. Pero tú sabes que es lo interesante de los Metros de Santiago.
que ellos ganaron su encuentro jugando mal. Imagínate si ese equipo coge el ritmo. Hay que hablar con ese equipo, incluyendo que tienen a un ex NBA como lo es Cole, que jugó con los Miami Heat, y al mismo tiempo Juan Guerrero, que acaba de ganar el MVP de la temporada, sin duda es el dueño de la Liga Nacional de Baloncesto, ganando jugador más valioso. Del lado de los Titanes, tenemos ahí a Richard Bautista, Manito, tenemos a Pinguilín también, que ha tenido una tremenda, vamos a decir, Liga Nacional de Baloncesto, ha tenido una tremenda temporada. Se ve un Pinguilín diferente. Siempre ha sido duro, pero se ve como que está en baloncesto. Lo digo porque no sé si fue en la selección que lo vimos un poco que no estaba a su nivel y ya vemos un Pinguilín que jugó NBA también. Luis David Montero, estamos hablando por si acaso. Y se ve esa química con Yacel Pérez, Manito, el mismo Jonathan Araujo. Señores, ese equipo está ready, ese equipo está listo. Ahora bien, se van a enfrentar a Omar Siberio, que viene a hacer unos tremendos playoffs, vamos a decirles así, y con esos bombazos de tres, está encendido realmente. Omar Silverio, Juan Guerrero, hablamos del ex NBA, Víctor Liz, no sé quién más se me queda por ahí, pero el equipo de Matos, ese no está ahí, Jerry Matos, ese buenísimo. Sí. Entonces, yo creo que los Metros tienen más profundidad también. Tienen más jugadores de nombre en el papel y realmente si logran hacer esa química, voy a dar un dato, si logran hacer la química, si la logran hacer, no que va a pasar así, si la logran hacer, yo creo que hasta bajan la serie, si la logran hacer la química, si la logran hacer, los Titanes no le ganan un juego. Ahora bien, yo no sé, porque también hay que mencionar que los Titanes en su casa son bien difíciles. Los Titanes en su casa, lo primero que se llena, yo que he ido a San Cristóbal, eso se llena. Y los Titanes son incómodos de ganar en su casa. Ahora bien, lo que estoy mencionando, no estoy diciendo que va a ser así, Para mí se va a 7 juegos. Pero si los Metros de Santiago logran hacer química, los Titanes no le ganan un juego. Porque tienen mejor personal, mejor talento, a pesar de que está Yacel Pérez y Richard Bautista, que son los jóvenes más talentosos que podemos ver, pero tienen más figuras de renombre y que han hecho excelente trabajo en la Liga Nacional de Baloncesto. Y algo importante que tú mencionabas para darle paso a Pedro, es que ellos ganaron una serie semifinal no teniendo su mejor serie. Por ejemplo, mencionábamos a Jerry Matos. Jerry Matos terminó con partidos un poco por debajo. Norris Cole, si puede alcanzar el nivel que conocemos de él, el nivel que tuvo en la BCN. La muestra que vimos en NBA no fue una superestrella, pero en el BCN terminó promediando 16 puntos en los playoffs. Si ellos logran complementar todo eso al mismo tiempo, yo considero que va a ser una serie peleada, pero yo considero que sí, los Metros pueden llevarse esa serie en 5 o 6. Yo no me arriesgaría tanto a decir que una barrida podría pasar, como tú dices, es improbable. Yo también me voy con 7 juegos, pero sí, si los Metros logran complementar todo y que todo le funcione a la misma vez, es un equipo súper difícil. Realmente Sí, no, sí, sin duda. los dos equipos son muy complicados, Yo estoy de acuerdo con ustedes en que será una serie larga. Para mí se va a un séptimo partido por lo reñido que es. Y no sé si están de acuerdo conmigo en esta parte que voy a decir, pero yo creo que esta final de la historia de la LNB conjunto con Lidova puede ser la mejor serie final de todos los tiempos hasta ahora de la LNB. En la historia de la LNB, igual que Lidova,
por la cantidad de nombres que hay de ambos conjuntos, tanto de los Metros como los Titanes. Yo creo que esta serie va a marcar un hito en el baloncesto dominicano, porque estamos viendo el nacimiento número uno o no el nacimiento, sino más bien el comienzo de jugadores que van a dar mucho de qué hablar en el futuro en el país. Y ya me refiero a Yacel Pérez y Richard Bautista. Con respecto a Pinguilín, el Paddy mencionaba un aspecto interesante sobre que él está enfocado 100% en baloncesto. Y mira, sí, yo lo vi jugar con la selección, incluso fui a ver un partido de la selección en el Palacio hace un tiempo. No recuerdo para qué clasificatorio fue, si fue una ventana, lo que no recuerdo si fue para el Mundial 2019 en una ventana, pero Pinguilín fue abuchado en el Palacio. Estaba lleno. Entonces, después de ahí no lo volvimos a ver más, pero ahora esta versión es un jugador más maduro. Yo creo que él ha madurado bastante. Está enfocado, vuelvo repito, al 100%. Entonces, le ha caído como anillo al dedo al equipo de Titanes un Pinguilín jugando a un nivel muy superior. O sea, no es que un jugador que te va a anotar 20 puntos o que te va a hacer grandes jugadas, pero es un jugador más inteligente, es un jugador que pasa mejor el balón, que corre bien la cancha, que está enfocado en ayudar a su equipo en otros aspectos. Entonces, eso es importante tú tenerlo en un equipo, un jugador que sea desprendido con el balón, que sea un jugador que esté más enfocado en ayudar a su equipo. Y entonces, porque ya tienen ahí a jugadores como Yacel Pérez, que se pueden cargar fácilmente de la ofensiva de cualquier equipo. Entonces, no hace falta otro jugador que pueda competir de tú a tú, sabiendo que para ganarle al equipo de los Metros hace falta bastante ofensiva. Y yo creo que la clave para los Titanes, más allá de todo eso en la serie, va a ser la defensa. Esa es la identidad del equipo de Titanes, su defensa. Y si ellos pueden jugar esa defensa como ellos lo han hecho durante toda la temporada, que se ha caracterizado por eso, lo que hicieron también en la semifinal, a pesar de que se enfrentaron a unos Leones que estaban de capa caída, pero aún así ellos le aplicaron un torniquete y si lo pueden hacer limitando a los jugadores de los Metros, por ejemplo, Juan Guerrero, que es un jugador que te puede anotar 20 puntos fácilmente, si pueden limitar a un Omar Silverio, que es un triplero, entonces yo creo que el equipo de los Metros se le puede complicar un poquito en ese aspecto, aún sabiendo que tienen muchas armas a la ofensiva. Sí, con respecto a Pinguilín, que el último año que jugó la LNB fue en una final Titanes contra los Reales de La Vegas. Y cuando eso eran Titanes del Distrito, realmente ganaron los Reales de La Vega. Luego de ahí, creo que han pasado 5 años y ha vuelto ha vuelto en una final también. Entonces, es muy importante Luis David Montero para los Titanes del Sur. Realmente Luis David le da un plus a ese equipo que ustedes no se imaginan. Jonathan Araujo también, que se comió al grande de los Leones. Señores, ese grande, ese centro que trajo los Leones, debieron de pasarle toda la pelota a él. Ese centro hubiese hecho diferencia si hubiesen encontrado la manera de hacerle llegar el balón. Porque cada vez que la cogía cerca del aro, eran 2 puntos seguros, era hasta falta y vale. Entonces, la realidad es que esos dos equipos van a botar mucha chispa en estas finales. Sí, tú mencionabas un factor clave en ese equipo de los Titanes, Jonathan Araujo. Y sí, se la puso difícil. Tú hablas de Manley, ¿verdad? Eh, Tú ves los dos perfiles de los jugadores quitándole el nombre, el perfil de Manley y el perfil de Jonathan Araujo. Tú piensas que Manley lo va a meter por el aro, pero Jonathan Araujo lo complicó durante la serie completa y eso fue un factor que yo creo que va a ser importante también en esta final. Sí, sí, definitivamente, Yeuris. Y hay que ver ese macho entre Juan Guerrero y Jonathan Araujo. Será un bonito duelo, un duelo
de poder y va a ser muy interesante ver ese duelo. Y yo creo que hay que ver cómo se va a definir también quién va a defender a cada quien, porque la juventud se impone. Es otro aspecto. La juventud de Titanes es un equipo más joven, porque los Metros son más veteranos. Tienen a dos jugadores que son Adri de León y Víctor Liz, que Adri ya tiene 40 años, Víctor Liz está cerca de cumplir ya 40 años de edad. Entonces hay que ver cómo podrán caerle atrás a esas piernas frescas que tiene el equipo de Titanes. Pero esa es otra cosa, que Adris tal vez con la rapidez, ese es el factor, que la rapidez de los Titanes va a jugar un papel interesante, porque Adris sí está en una edad que ya tal vez la producción baja, tú no eres tan rápido como jugador, pero Adris ha sido importante en esa corrida que han tenido los Metros. Esa, ese ajuste que hizo Melvin López de poner a Adris y a Omar Silverio juntos, la habilitación que puede hacer Adris, los puntos que están metiendo metió muchos triples durante la semifinal, metió 20 puntos creo, si no me equivoco, en el último partido. Entonces sí, ese es otro factor de los Metros y es lo que hablamos, la profundidad de ese equipo. Tú darte el lujo, aunque tú sabes que es un ajuste que hizo Melvin López de traer a Omar Silverio desde la banca, le funcionó en el segundo partido luego de haber perdido el primero y lo siguió haciendo durante toda la semifinal. Pero ¿tú crees que él siga saliendo con los mismos cinco y siga usando la misma banca? ¿O tú crees que él va a hacer un ajuste en la final? Porque aunque sí muchas veces hay que seguir con el librito, no sé si él traer el mismo quinteto y sacar a Omar Silverio desde la banca. No sé, ¿cuál tú crees que sería el ajuste para empezar la final? Sí, Pedro. Ok, mira, yo creo que debe de seguir intentando Melvin López sacar a Omar Silverio desde el banco. ¿Sabes? Yo soy, quizás la mentalidad mía es que los ajustes se van haciendo dentro de las series. Y yo creo que si Melvin López empieza utilizando a Silverio desde el banco, un caso hipotético, y no le funciona, pues yo al segundo partido o va a cambiar la alineación o va a seguir intentándolo. Pero yo creo que si él ganó 3 partidos de manera consecutiva, trayendo a Omar Silverio del banco, y yo pienso que lo más conveniente, ese pienso yo, ¿no? Melvin López sabrá en unas horas, en unos minutos, cuando empiece el partido, pero yo seguiría trayendo a Omar Silverio desde el banco. Yo creo que él se puede dar ese lujo de empezar la serie, traer desde la banca a Omar Silverio, porque si ya te dio resultado en la serie contra los indios, obviamente no es igual ahora con Titanes, pero quizás sea lo más conveniente empezar así. Si no le funciona, pues, hoy repito, o sea, hacer cambios y ver qué le puede dar, porque ha sido un factor importante y es bueno tú tener desde el banco un jugador que te pueda anotar 15 o 20 puntos. O sea, es bien importante para cualquier equipo, a cualquier nivel, no importa cuál sea, tú tienes un jugador desde el banco que te pueda anotar 20 puntos. Y yo pienso que él debe de seguir utilizando esa misma rotación para este primer partido. Eh, Partido que, como ya dijimos, da inicio hoy a las 8 de la noche. Eso inicia la final.